Ah, bueno, podemos ver el del soberano del dragón. El vídeo de Neuvillet. Este me gusta. Este me gusta. Neuvillet, el juez supremo de Fontaine, es Este un me personaje gusta. de lo más particular. Desde su aparición en el avance festejando el gran final, suscitó numerosas teorías acerca de su identidad y su rol en Fontaine, que si una oceánida, que si un vampiro, que si una melusina grande. Y también hubo gente que teorizó desde el principio, o casi el principio, que es un dragón, acertando de pleno. Porque Neuvillet es en realidad el dragón soberano del agua, nacido, renacido más bien, con forma humana. A lo largo de la misión de Arconte de Fontaine y de su misión legendaria nos va desvelando poco a poco las particularidades que lo separan de los humanos, y al final nos suelta varias bombas de lore en su ficha de personaje, aunque por supuesto no podía ser de otra manera. Por eso hoy, en Hablemos de Genshin, observaremos de cerca al sucesor del Soberano del Agua para recopilar los secretos que nos cuenta abiertamente y sacar a la luz algunos de los que todavía permanecen ocultos, o que nos revela solo de manera implícita e indirecta. Empecemos por el principio, o al menos el principio desde nuestra perspectiva. Desde el momento en el que conocemos a Neuvillet nos muestra su personalidad amable y gentil, la cual contrasta con la seriedad normalmente atribuida a su cargo. Es muy educado con todo el mundo en todo momento, pero a la vez mantiene las distancias. De hecho, se presenta con su apellido en vez de con su nombre precisamente como una manera de mantenerse alejado de los demás. Su razonamiento es que necesita ser completamente imparcial para llevar a cabo su tarea de manera satisfactoria, así que no se puede permitir sesgos de ningún tipo. En esencia, Neuvillet ve a los humanos como un espejo, pensando que solo observándolos puede llegar a entenderse a sí mismo. Después de todo, aunque esta vez ha nacido en un cuerpo humano, Neuvillet siente que existen diferencias fundamentales entre él mismo y los humanos, diferencias que lo separan definitivamente de estos y que lo convierten en un extraño forastero, en un otro que nunca puede encajar del todo en la sociedad humana de Fontaine. Quizá estas diferencias percibidas son la razón por la que Neuvillet rechaza educadamente a cualquier humano que intenta acercarse demasiado a él. Por eso no tiene relaciones personales ni vida privada más allá de su labor de juez supremo. Y tal vez precisamente por esto Neuvillet se pierde mucho si lo sacan de su elemento. Si bien varios personajes afirman que es fácil hablar con él, la realidad es que no sabe mantener una conversación una vez se sale de lo estrictamente profesional. El viajero y Paimon son una prueba de esto, pasando momentos incómodos. La verdad que era bastante gracioso este momento, ¿eh? Era en plan, bueno, entonces te gusta el agua, ¿no? La puta hostia, ¿eh? Con el juez supremo a causa de su falta de habilidades sociales y comunicativas. A veces, estas carencias llevan a Neuvillet a tomarse las cosas demasiado al pie de la letra y a asumir ideas incorrectas. Un ejemplo de esto es lo que ocurrió en el acto 2 de la misión de Arconte de Fontaine, cuando nos cuenta que dejó que el padre de Navia se batiese en duelo a pesar de que sospechaba que había algo raro en su caso, porque pensaba que lo que más valoran los humanos es su propia vida, y por lo tanto el hombre no desperdiciaría la suya si realmente fuese inocente. Las conversaciones que tiene con Navia en este mismo acto de la misión de Arconte prueban que se equivocaba, y Neuvillet solo puede lamentarse ante sus errores pasados y reflexionar sobre el carácter humano y el propio concepto de la justicia. En este momento vemos claramente que a Neuvillet le cuesta expresar sus propias emociones, pues afirma que no se comprende bien a sí mismo. En contraste, es muy sensible a las emociones humanas. A veces, cuando es testigo de las intensas y caóticas tribulaciones de los ciudadanos de Fontaine, sea dentro del escenario del tribunal o fuera, no puede evitar que esas emociones resuenen en su interior y le conmuevan. Y como Neuvillet no llora literalmente, esta conmoción se manifiesta en forma de lluvia. De aquí surgió una leyenda popular entre los niños de Fontaine. La lluvia son las lágrimas del dragón del agua, y si gritas dragón del agua, no llores más, el dragón será consolado y dejará de llover. Es gracioso cómo esta leyenda popular se acerca a la verdad, aunque esto no es lo que pasa exactamente, y Neuvillet se muestra irritado ante esta pequeña tradición infantil. Pero más allá de las leyendas, podemos ver que a pesar de que intenta mantener las distancias, Neuvillet acaba desdibujando las líneas que él mismo establece, seguramente sin darse cuenta siquiera. No puede evitar implicarse en asuntos humanos, ni que sus emociones resuenen con las humanas. Sí que tiene relaciones amistosas con varias personas, e incluso lamenta que sus interacciones con Navia sean frías, o al menos así es como él las percibe. También ha influido de manera inequívoca en la nación de Fontaine por entero desde que llegó a su posición, cosa que nos muestra en su misión legendaria.
Hace algo más de 400 años, Neuvillette llegó a la corte de Fontaine para tomar posesión de su cargo como juez supremo, invitado por Fossalors. Poco después llevó a las Melusinas a la ciudad, cosa que causó un gran revuelo y, podemos argumentar, cambió la nación de Fontaine. Muchas de estas pequeñas criaturas querían salir de su aldea y ver el mundo, y el nuevo juez supremo pensaba que podrían aportar cosas positivas a Fontaine, teniendo en cuenta sus habilidades diferentes a las de los humanos. Sin embargo, el proceso de adaptación no fue nada fácil. Al principio, la gente desconfiaba tanto de Neuvillette. Fossalors es como realmente se pronuncia, porque es una C trancada, ¿no? En catalán existe la tecla esta que es como una C rota, una C con una comilla, una C con una cosa abajo, y se pronuncia como S. Realmente. Como de las Melusinas, viendo a todos estos como forasteros que de repente querían meterse en Fontaine y ocupar puestos de poder. Neuvillette luchó durante años por estabilizar tanto su propia posición como la de las Melusinas, teniendo a su lado dos valiosos aliados. Por una parte, Carol, una melusina que se comportaba como el estandarte de su causa y no le temía ninguna repercusión. Y por otra parte, un humano llamado Vautrin, el jefe de la Unidad Especial de Seguridad y Vigilancia, mucho más templado en su enfoque, pero igualmente a favor de la integración de las melusinas en la sociedad de Fontaine. El desenlace de esta historia fue agridulce. Carol fue acusada falsamente de asesinato y acabó por tomar su propia vida. En represalia, Vautrin ejecutó a los culpables de toda esta intriga por su cuenta, cometiendo así un crimen también. Neuvillette, por supuesto, fue el encargado de juzgarlo, y pese a haber sido uno de sus aliados más cercanos durante años y a la tristeza que le causaba todo este asunto, el juez supremo no dudó en condenar a Vautrin a ser enviado a Meropide, lugar del que nunca más volvería a salir. Ya en el presente, Neuvillette descubrió que la actitud iracunda de Vautrin durante su juicio fue una actuación, una manera de destacar la imparcialidad absoluta con la que siempre actúa Neuvillette, y así, indirectamente, asentarlo definitivamente en su lugar de juez supremo. Y así, pese a que los inicios de la vida de las La verdad que el Vautrin, un puto héroe, ¿eh? Melusinas en Fontaine fueron bastante turbulentos, hoy en día son una parte esencial de la Nación del Agua, y el rechazo de los humanos a estas criaturas ha desaparecido por completo. Es más, las melusinas son criaturas muy apreciadas entre la población humana de Fontaine. Pero quizá el que más las aprecia es Neuvillette, quien hasta introdujo una ley que garantiza que las melusinas sean tratadas siempre como personas, no como objetos o animales. No es un secreto para nadie, además, que Neuvillette parece tener una relación especial con estas criaturas, pues las trata siempre con mucho cariño y se preocupa por ellas. Concretamente, las considera algo así como sus familiares, no en el sentido de familia, sino más como, por ejemplo, la relación entre la reina mayorruca de Bata y los Aranara, afirmando también que las ve como una nueva especie de dragartos, una variedad especialmente extraordinaria. Para terminar de tratar el tema de las relaciones de Neuvillette, deberíamos hablar de Furina y la dinámica entre ambos, pero para ello deberíamos contemplar 500 años de historia y hundirnos en profundidad en la mente de Furina, lo cual implicaría desviarse mucho del tema que nos ocupa hoy, así que dejaremos esta cuestión para un vídeo futuro. En el acto 4 de la misión de Arconte, Neuvillette nos revela, para sorpresa de casi nadie, que es el sucesor del dragón soberano del agua. Utiliza la palabra sucesor, no reencarnación, lo cual es un matiz de lo más interesante. Esto deja implicado que no es literalmente el dragón soberano que murió y mucho más tarde volvió a nacer, sino que es una criatura separada pero que posee el poder, la autoridad y los recuerdos del soberano original. O al menos debería poseer todo esto, pero hasta el momento de la muerte de Fossalors, Neuvillette era un dragón incompleto, según sus propias palabras. No tenía la autoridad propia de un dragón soberano, esto es, no tenía control absoluto sobre el elemento hidro, y nos cuenta que aunque era capaz de percibir que existía una conexión entre él mismo y el mar primigenio, esta era muy débil. Aún así, el poder que tenía en ese momento tampoco era pequeño, y ya se manifestaba de una manera de lo más intrigante. Por ejemplo, las gotas primigenias que crea tanto con su habilidad elemental como con su habilidad definitiva contienen un curioso símbolo. Desde ciertos ángulos parecen ojos, y desde otros parecen una espiral de ADN con un puntito en el centro. Esto último es lo más interesante, pues algunos de los ataques que nos lanza Apep durante la segunda fase de su batalla de boss tienen esta misma forma. Esto establece una similitud entre ambos dragones, pero además puede ser un guiño a la capacidad que tienen de crear vida. Podría jugar otras 20.000 horas al Genshin y no me daría cuenta de esto, ¿eh? También te lo digo. Apep creó un ecosistema en... Aún así,
Un poco forzado, también te voy a decir, O sea, lo siento como un poco forzado, entero dentro de su propio cuerpo, y el dragón Hidro, al controlar el mar primigenio, se podría considerar el dios de la vida original de Teyvat. Por otra parte, el sello que pone Neuvillette en la esclusa del fuerte Merópide, sello que también podemos ver durante el combate y en otras ocasiones de la misión de Arconte, me resulta tremendamente curioso. Los 3 círculos cruzados formando un diagrama de Venn me recuerda a cómo se podría visualizar la interacción entre los 3 mundos: el mundo humano, el mundo de la luz y el mundo del vacío. De este diagrama... Claro, yo veo esto y digo, la C1 de Neuvillette. Esto es las 3 cargas con los elementos para hacer el máximo daño con cargados. Diagrama, además, se puede sacar la triqueta que vemos en tantísimas ocasiones como un símbolo de Teyvat. Esta triqueta es, de hecho, el espacio en el que interactúan o se solapan los 3 círculos, los 3 mundos, aludiendo tal vez a que en Teyvat se superponen. Pero esto es solo una interpretación mía. Pero quizá el punto más destacable de Neuvillette cuando lo conocemos es que es un ser incompleto. Le falta una gran parte de sus recuerdos y aunque es poderoso, este poder no está al completo, ni mucho menos. Incluso podríamos argumentar que también le falta algo a nivel emocional, como podemos ver en su falta de comprensión hacia sí mismo y su dificultad a la hora de expresarse, tanto en el sentido de comunicarse fuera de un contexto profesional como en lo que se refiere a la expresión de sus emociones. Hasta su falta de aficiones y de vida privada se puede interpretar como un signo de que le falta algo a un nivel profundo, una muestra de que efectivamente era un ser incompleto. Uno de los elementos fundamentales de Neuvillette como personaje es el énfasis que se da a su destino, a esa tarea que debe cumplir. En realidad son 2 tareas, aunque una es una extensión de la otra, pero esta cuestión nos da un motivo de peso para observar cómo nos presenta Genshin Impact el concepto de destino. Se nos ha establecido de manera tanto directa como indirecta, y en varias ocasiones, que las constelaciones son la expresión del destino de los personajes. Este destino casi siempre está ligado a una visión, la cual es una bendición de origen divino. Sin embargo, el caso de Neuvillette es diferente, pues tiene una constelación pese a no haber recibido nunca una visión. La constelación de Neuvillette es Leviatán Judicator. Como viene siendo costumbre, este nombre procede del latín y se puede traducir como el Leviatán que juzgará. Ocurre algo muy interesante con el verbo de esta constelación, pues Judicator está en un tiempo... Nani, déjate de historias. Lo resumo yo muy fácil. El Leviatán que juzgará. Vamos, que si sacas la C6 de Neuvillette, te cargas a todos los bichos del puto juego, los juzgas, te los cargas, menos a los slimes hidro, ¿vale? Pero eso es aparte. Básicamente es eso, Leviatán C6, ¿sabes? Que juzgará, aniquilas a todos los enemigos del juego, ¿me entiendes? Esta es la traducción para el pueblo, ¿no? Tiempo de futuro y en modo imperativo, un modo verbal que en el español actual solo se puede aplicar a verbos en presente. Este pequeño matiz subraya el destino de Neuvillette, esa tarea que está obligado a cumplir. Neuvillette deberá juzgar en el futuro, y no hay manera alguna de escapar a este destino. Es muy posible que esto haga referencia al último acto de la misión de Arconte, pues uno de los temas principales de esta era la inamovilidad del destino dictado por los dioses. La profecía que amenazaba con destruir Fontaine se cumplió porque no podía no cumplirse. Y de igual modo, Neuvillette debió juzgar a los humanos nacidos con el pecado original. Por supuesto, Fossalors se encargó de engañar al orden celestial y dirigir las circunstancias que rodeaban al cumplimiento de la profecía para que su nación no quedase destruida y los humanos fuesen declarados no culpables, pero este es un tema que desarrollaremos en profundidad en otra ocasión. Lo que nos interesa para el vídeo de hoy es que Fossalors... En verdad, Fossalors le hizo un fake taxi a Celestia, ¿no? ¿Un poco? ¿O qué? Envió una carta a Neuvillette siglos atrás ofreciéndole el mejor asiento en la más grandiosa ópera, y gracias a haber convivido con los humanos durante casi 500 años, al haber sido testigo de sus momentos álgidos y de sus momentos más bajos, al haberlos conocido y haberse dado cuenta de que son seres complejos, con emociones, ambiciones, sueños y vidas plenas, Neuvillette fue incapaz de declararlos culpables cuando le llegó el momento de juzgarlos. Otro detalle fascinante sobre la constelación de Neuvillette es que en uno de los apartados de su ficha de personaje se establece una relación entre la constelación, el destino y el nombre real del juez supremo. Neuvillette nos cuenta que a veces las melusinas le invitaban a predecir el futuro mediante la columna de astrología del pájaro de vapor o las guías astrológicas de Sumeru, y en una ocasión dijo que no tenía constelación o que esta era simplemente Neuvillette, su apellido.
Podemos suponer que Neuvillette hizo esto para evitar revelar su destino ante las Melusinas, pero personalmente me intriga mucho que intentase hacer pasar su apellido por una constelación. Porque si nos detenemos un momento en este, podemos encontrar que no hace referencia a nada especialmente importante. Neuvillette, que debería ser pronunciado Neuvillette, puede proceder de dos orígenes. Por una parte, es una pequeña población en el norte de Francia, en la región de Hauts-de-France, pero no tiene una historia destacable ni ninguna relevancia especial. Pensaba que era una colonia. Un perfume Hauts-de-France. La perfuma, el perfume Gabache. ¿No? Yo no, Hauts-de-France. A nivel histórico, político o de cualquier. Pero Hauts me suena más a alemán. Claro, es que esto está tocando... Está muy cerca de Alemania, ¿no? Esto. Hauts de Francia. Vale, otro ámbito. Por otra parte, podría hacer referencia a Christian de Neuvillette, un personaje Christian Dior. Le perfume. de la obra Nada que ver, ¿no? Tampoco. Cyrano de Bergerac. Sin embargo, no existen semejanzas, ni paralelismos, ni realmente ninguna relación entre este personaje y el Neuvillette de Genshin Impact. Por lo tanto, podemos concluir que nuestro Neuvillette seguramente escogió un apellido cualquiera para que la gente se refiriese a él, pero que este no tiene un significado especial. Y así llegamos al enigma que todavía es su nombre real. También en su ficha nos da otro dato que puede ser esencial. El cielo había reservado un lugar noble y especial para él, un lugar que solo tienen quienes gobiernan y quienes desafían a este mundo, un reflejo de sí mismo. Pero si él tenía forma humana desde que nació, ¿por qué su nombre era el de un gran dragón fantasmal? Una vez más, esto relaciona intrínsecamente el nombre de Neuvillette con su constelación, con su destino, y siendo esta un reflejo de sí mismo y su nombre el de un dragón, podemos tirar del hilo para intentar revelar su nombre real. Leviatán. Un dragón fantasmal no es una pista demasiado clara, pero otras traducciones del Genshin nos dan una referencia directa. En concreto, tanto en inglés como en portugués se menciona directamente al Leviatán, la criatura que da nombre a su constelación. ¿Has visto? Soy un puto genio. Arrodillaos ahora mismo, darme un beat y chuparme el dedo del pie. No, sí. Sí. No, sí. A chupar. A chupar ahora mismo, ¿eh? ¿No? El Leviatán es un monstruo de origen hebreo que se decía que vivía en el Teom, un mar primordial que se hallaba en las profundidades del mundo. Se le identificaba con un dragón o una gran serpiente y se le atribuía todo un abanico de habilidades y características. Se decía que era la encarnación del caos, que se comía las almas de los condenados tras su muerte, se le identificaba con un demonio y con el pecado capital de la envidia y un largo etcétera. Pero además, el Leviatán aparece en muchas otras culturas y mitologías, a veces como una traducción directa, como en el cristianismo, y otras veces como un mito similar, una equivalencia, una influencia de cruces culturales y otros fenómenos similares. Unos pocos ejemplos son Lotan, Jormungandr, Tiamat o incluso el concepto de Jormunga. Este es el nórdico, ¿no? La serpiente nórdica esta, hija puta. Uroboros. Por eso ¿Uroboros? Ese... también es bastante diabólico, ¿eh? podemos encontrar una larguísima lista de leyendas e interpretaciones de este ser que podrían haberse tomado como referencia para crear al Neuvillette del Genshin. Por ejemplo, algunas interpretaciones cristianas afirman que el día del juicio final, el Leviatán abrirá su gigantesca boca y se comerá a todos los condenados del mundo. En el gnosticismo es una gigantesca serpiente que rodea el mundo entero, separando Impas Paradise. Cuidado, ¿eh? Cuidado con el gnosticismo, ¿eh, gente? Cuidado con Mónada. el plano material del plano divino. En la mitología nórdica, Jormungandr también rodea el mundo entero, comiéndose su propia cola, y gracias a esto conoce su pasado y su futuro, su destino, el cual dictamina que cuando llegue el Ragnarok saldrá de los mares para envenenar los cielos. En definitiva, podemos encontrar un montón de rasgos propios del Leviatán que se pueden considerar semejantes o paralelos a rasgos de Neuvillette. Por eso, lo más probable es que su nombre real haga referencia al Leviatán o sea directamente Leviatán. Aparte de su nombre, hay otro detalle sobre Neuvillette que sigue todavía envuelto en el misterio: su origen, su nacimiento. Antes de recuperar su autoridad de dragón, Neuvillette nos cuenta que perdió muchos de sus recuerdos el día que nació y que no sabe por qué tiene forma humana.
No queda claro si ha conseguido hallar una respuesta a esas cuestiones tras la destrucción del trono divino del arconte Hidro, pero podemos encontrar algo que muy posiblemente explica los orígenes de Neuvillette. Hablo de las alas del oleaje magnánimo, el planeador que nos dan al alcanzar el nivel 10 de reputación en Fontaine. Este planeador nos cuenta 3 leyendas que giran en torno a los mismos temas: el mar primigenio, Egeria, el pecado, y de manera indirecta también se puede interpretar que nos habla de Neuvillette. La primera de estas 3 leyendas pertenece a los Dragartos y trata sobre el mar primigenio y su corazón, el dragón soberano Hidro. El corazón palpitante que dirigía este mar de... Lore de alas, sino más bien lore en las alas, que nada que ver con lore de alas. Las alas te suelen apoyar, no dice nada de las alas, ¿sabes? O sea, aquí, de verdad, Genshin es así. Tú pillas un artefacto random, un arma random, y no te habla del arma, ¿eh? Te habla de lo que le sale en la polla. Es así, ¿sabes? Tú le pegas una patada a una melusina y deja atrás lore en forma de estela, ¿no? Y dices, hostia, lore de la melusina, pero no, en realidad es lore del dragarto Geo que luchó con Azbaja mientras estaba Zhongli tomándose un té. Y dices, God, ¿no? Sangre primigenio A pertenecía lo Miyazaki. al dragón del agua. Cada vez que ese corazón latía, todos los seres se levantaban para rendirle pleitesía. Tal y como nos contó Neuvillette al final del acto 1 de la misión de Arconte, el mar primigenio es el origen de la vida, y el dragón soberano del agua está íntimamente ligado a él. Incluso la metáfora del corazón y la sangre encaja con una de las cosas que hizo Neuvillette al recuperar su autoridad: convertir el agua del mar primigenio que fluía por las venas de los ciudadanos de Fontaine en sangre, transformándolos así en seres humanos de verdad y librándolos del pecado cometido por Egeria. La segunda leyenda de este planeador es la realmente interesante. Cuando ese primer corazón fue borrado de la faz de la tierra, la emisaria de Celestia, la líder sobre cuyos hombros recaía el deber de crear vida, acudió al gran mar primigenio, donde creó otro corazón. Ese corazón tenía la nobleza de un dragón, pero carecía de su forma. Tenía la majestuosidad de un dios, pero carecía de todo deber divino. Y aunque fue creado por una gobernante humana, su sustancia y su esencia estaban compuestas de materia original de este mundo, sin ningún elemento exterior. La descripción de ese segundo corazón encaja muy bien con Neuvillette: un dragón de forma diferente, equivalente a un dios, pero sin los deberes que atan a los dioses de Teyvat a Celestia, y la relación que tiene con el mar primigenio puede ser una señal de que es, en su composición, un ser original de Teyvat. Lo que no me queda del todo claro es quién fue su creadora, eso sí. La primera conclusión... O sea, literal, el lore de Neuvillette está en las alas de Fontaine que parecen de Furina, ¿vale? Correcto, ¿eh? Correcto. que se puede extraer de esto es que fue Egeria, pero la descripción de esta humana, esta líder enviada por Celestia con el deber de crear vida, no termina de encajar con la primera arconte Hidro y su pecado de crear humanos a partir de Oceánidas robando el poder del mar primigenio. Lo interesante es que en un vídeo de 30 minutos te ahorras de leer como 20 horas de texto, ¿no? O sea, fíjate que al final te lo resume, te va poniendo incluso las partes en rojo, las importantes, y va relacionando cada cosa random, como el lore de las alas, que no es de las alas, sino que es de Neuvillette, ¿no? Entonces, a mí por eso me molan los vídeos de lore, tío, porque yo, sinceramente, entre que estoy en stream, estoy hablando con la gente del chat, estoy contestando donaciones y mensajes de bits, que estoy con la música, hago las misiones, pero muchas veces esquipeo, muchas veces pierdo la atención, no el interés, sino la atención. Mi atención se dispersa porque soy TDA player, ¿sabes? Pues se dispersa mi atención, ¿no? Y es una putada porque hay muchas veces que hay muchas cosas que se me escapan, ¿no? Entonces, yo tomé la decisión de directamente solo leer las misiones principales y poco más, precisamente por esto, ¿no? Porque es que al final luego me esfuerzo a leer otras cosas y acabo con la cabeza más confusa que otra cosa. Pierdo el hilo de la narrativa y digo, bueno, pues ya me veré vídeos. Y a base de vídeos no solo veo y entiendo las cosas que no he visto en el juego porque las he skipeado o lo que sea, sino que además estos vídeos te aportan también puntos de vista, te aportan reflexiones, te aportan teorías y te aportan cosas que no están relacionadas en un principio. No es como que tú leas una misión y te diga todo lo que está diciendo aquí. Es que mucha de esa información está fragmentada en pistas, en diferentes versiones, en diferentes cosas que en un principio no guardan relación ninguna con
lo que te están contando. O por ejemplo, las salas de Nobilet. Y esto, pues aquí te lo trae todo ordenado y te lo trae todo chopeadito y no resumido, sino te está diciendo lo importante, ¿vale? Porque no considero que sea resumido. Los vídeos de Nani son largos. Simplemente te está contando lo importante, lo que de verdad tiene peso y lo que de verdad es interesante, ¿no? Y eso mola, porque de verdad, Genshin, una versión de estas como la 4.2 o la 4.4, tienen fácil 10 horas o más de texto. Y si te pones a leer todo, absolutamente todo, las notitas de las piedras de no sé qué, de no sé cuándo, puedes estar 20 horas leyendo. Y si esas 20 horas leyendo fueran un libro, donde tú empiezas la página 1, luego la 2, luego la 3, acabas el capítulo 1, luego el 2, luego el 3, y todo es correlativo con inicio, nudo y fin, ¿vale? Y desenlace. Perfecto. Pero en el Genshin no pasa eso. Tú puedes leer absolutamente todo el contenido de una versión y habrán cosas que sí que serán de principio a fin una misión, pero muchas de las otras cosas son textos inconexos, ¿sabes? Sin contar cuando a veces las cosas tienes que interpretarlas del latín o de mitologías antiguas o cosas por el estilo, que ahí ya tienes que hacer un trabajo un poquito de búsqueda y tal, y de deducción y etcétera, ¿no? Y conocimiento del mundo, conocimiento de diferentes idiomas y muchas cosas, sino ya no se trata ni de eso. Se trata de que muchas de las partes que vas a leer no tienen que ver con la misión que estás haciendo. Muchas de las partes hablan de cosas del pasado, de actualizaciones anteriores. Muchas no sirven ahora porque es información que será útil de aquí X versiones. Son fragmentos de cosas. Y claro, literalmente los lorecrafters lo que hacen es, imaginaros, ¿no? Literalmente lo que hacen con la información y con el texto esta gente es un puto pachinko, ¿vale? Pero en vez de ser aleatorio, lo dirigen ellos. Me explico. Digamos que tienes aquí 100 bolitas, que son 100 textos diferentes que te encuentras en una versión, ¿vale? Y luego tú tiras las bolitas, ¿vale? En un montón de direcciones, ¿vale? Como el típico pachinko, ¿no? Que tiene aquí como cosas y las bolitas van saltando y cayendo en sitios diferentes. Pues el Lorecrafter lo que hace, literalmente, es crearte estas casillas de aquí abajo donde te pone, esto es referente a los dragones, esto es referente a los arcontes, esto es referente a Celestia, esto es referente a Oro, esto es referente a Signora, esto es de los Fatuis, esto es de Caenria. ¿Sabes lo que te digo? Ellos lo que hacen es, en vez de que toda la información esta que una persona normal va a leerse la misión y va a empezar a leer cosas totalmente inconexas, sin ningún tipo de relación con lo que han leído o cosas que no tienen sentido aparentemente, lo que hace es pip, 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 y te lo ordenan, ¿vale? Entonces, cuando tienen suficiente información de uno de estos campos, te sueltan un vídeo. Y ese vídeo que te sueltan tiene la información de las misiones relacionadas, de los artefactos relacionados, de las armas relacionadas, de los libros y de los papeles que te encuentras por ahí pegándole patadas a piedras, o incluso cosas que han llegado a aparecer en eventos, cosas que se dicen en otras versiones, porque por ejemplo hay traducción en español que no te dice una cosa, pero luego la traducción al inglés sí que te la dice, o cosas que vienen de la traducción en chino. Entonces, cuando hay suficiente información para hacer algo con cara y ojos, te sacan un vídeo hablando de ese tema. ¿Me entiendes? Y eso mola. Porque esto también sirve para cuando tienes una misión, como por ejemplo la de la Cruz de los Narcisos, ¿vale? Eso es una misión que obviamente haciendo el 100% de la misión tú puedes hacer un vídeo resumiendo la misión. Pero es que esa misión tiene mucho más. Esa misión, todo el conocimiento y lo relacionado con la Cruz de los Narcisos se puede enriquecer con un montón de cosas que no solo han pasado en Fontaine, sino que ya sabíamos de antes. Entonces, lo que es la superficie, que es la misión, simplemente tú haces la misión y lees todo y tienes esto, ¿vale? No tienes más. Pues un Lorecrafter lo que hace es añadirle muchísimo más peso, muchísima más información, referencias, curiosidades, teorías, y eso pues es una locura. Eso es una locura. Pero, sinceramente, pese a que me parece increíble que se pueda hacer esto, y me parece increíble el trabajo que hacen los Lorecrafters, siento que no es una forma adecuada para la mayoría del público. ¿Vale? Literalmente, el 99% o más gente que juega Genshin, lo que va a tener es un batiburrio de un montón de información inconexa y de cosas no relacionadas
y por mucho que te guste el texto, te vas a quedar muchas veces sin entender algunas cosas o sin fijarte en algunas cosas, porque esto es un trabajo bastante loco. Esto es un bastante loco. O sea, es un trabajo que, ya te digo, hay que tomar apuntes. Parece una tesis. Literalmente parece una puta tesis de fin de curso, ¿sabes? Entonces, yo no estoy de acuerdo al 100% con esto. Me gusta que hayan easter eggs, eso sí, y curiosidades. Pero 10% y 90% de misiones que no tengan relleno, ni cosas inconexas, ni... Me explico. El problema de Genshin es que el 80% del contenido está sumergido, tío. El 80% del lore está sumergido, dividido, partido en partes diferentes, con cosas que no se pueden saber a simple misión. Tienes que tener conocimientos externos. Y está guapo para que la gente se haga sus paranoias y sus teorías y sus cosas. Y como digo, el trabajo de los lorecrafters es una pasada. Pero no creo que debería ser 80% lore ultra sumergido y 20% misión principal. Para mí, esto es mi opinión, considero que sería mucho mejor 90% o 80% contenido que tú puedas hacer una misión de principio a fin y entenderlo todo, y luego añadir un 20% o un 10% de curiosidades, easter eggs y lore escondido con teorías locas, pero el problema es que, de verdad, yo siento haciendo todas las misiones de Genshin, se me quedan cosas pendientes. Y luego veo este tipo de vídeos y, claro, veo un montón de cosas que se me habían pasado y digo, joder. De las leyendas de este planeador, a mi parecer, es que enfocan el nacimiento de Neuvillette, su creación, como algo artificial, entre comillas. Neuvillette no es una reencarnación, cosa que ocurre de manera natural entre los lagartos, como el mismo juez supremo nos explica, sino que fue creado expresamente por alguien en un momento dado. Y lo más intrigante de todo, seguramente con algún propósito. Es posible que ese propósito fuese juzgar a los humanos de Fontaine, declararlos inocentes y convertirlos en humanos de verdad, siguiendo el plan de Fósalos y por extensión el de Egeria, lo cual a su vez nos devolvería a la hipótesis de que fue creado por la primera arconte Hydro. Pero Neuvillette tiene otra tarea que cumplir, otro destino. Todavía debe juzgar, no a humanos, sino a dioses. Él mismo declara que un día, en el futuro, juzgará a los usurpadores, los arcontes que poseen todavía fragmentos de autoridad originalmente pertenecientes a los dragones soberanos, y tras esto juzgará al mismo orden celestial. Ese es su destino real, siendo el juicio sobre los habitantes de Fontaine algo parecido, pero a pequeña escala. O sea, realmente es el personaje jugable con más poder que tenemos a día de hoy, ¿no? De lejos, vamos, yo creo, ¿eh? De hecho, el destino de Neuvillette cae en un lugar incierto. ¿Cómo? Joder, James. Esto lo sabía hasta yo, ¿eh? Simplemente con hacer la misión principal y tal se sabía. Por una parte, al ser un soberano, no está atado a las leyes del orden celestial ni obligado a seguir sus preceptos. Y además no tienen una visión que lo espíe, ¿eh? Cuidado. Pero por otro lado, tiene una constelación y él mismo decide implicarse en los asuntos del mundo humano. Así, su destino es algo entre la obligación y la elección propia. Es posible que Neuvillette genuinamente quiera juzgar a los usurpadores, pero que este juicio entre perfectamente dentro de los planes del orden celestial, dentro del destino escrito por los dioses. Lo primero que recupera Neuvillette tras la destrucción del trono divino Hydro es el control total y absoluto sobre... Sí, ahora vemos los errores que comenta en este vídeo, porque luego subí un vídeo precisamente explicando sobre unos errores. Este elemento, pero el hecho de recuperar su autoridad va mucho más allá. Por supuesto, esto supone un tremendo power-up, uno que lo hace capaz de hacerle frente al narval devoraestrellas sin usar poderes de fuera de este mundo. Pero además, Neuvillette recupera muchas más cosas. La conexión más importante que restablece, después de su sintonía con el elemento hidro, es la que el antiguo soberano del agua poseía con el mar primigenio. Quizás haciendo referencia a lo que nos revela el planeador Alas del Oleaje Magnánimo, Neuvillette es capaz de convertir el agua que corre por las venas de los habitantes de Fontaine en sangre, como si fuese un corazón purificando y bombeando esta sustancia vital. Habiendo recuperado esta conexión, ahora Neuvillette controla también las propiedades del mar primigenio, es decir, recupera, al menos en cierta forma, el estatus de dios de la vida original de Teyvat. De momento, solamente ha usado este poder para transformar a los habitantes de Fontaine en humanos de verdad, pero el potencial de esta conexión con el mar primigenio es inmenso. Además, la autoridad de Neuvillette le otorga también control total sobre la neumosía, la energía propia de Fontaine.
Es posible que esto se deba a los orígenes y el significado del Arjé, que es como se conoce también a este sistema de energías complementarias y opuestas. La palabra Arjé hace referencia al origen o principio del mundo. Esto sí que me Neuma interesa. significa Lo de Neuma sí que lo sabía por el Ragnarok Online, porque se utilizaba el peneuma. El peneneuma se utilizaba, era una cosa que ponías para que los arqueros no te dieran. Y no sé, en su día lo busqué y sí que vi que era espíritu o alma, lo del pneuma. Sí, en el Ragnarok Online lo tiraban. Lo tiraban los Priest y era para que no te atacaran los arqueros, tío. Te fallaban todas las hostias. Pero el Arjé, origen del mundo, tío. A mí me rayó cuando por primera vez vimos que íbamos a Fontaine y te decía el Arjé, Neuma y Ousia. ¿Qué Arjé? ¿Qué es Arjé? Pues nada, del puto griego, origen del mundo. Arjé, déjeme tú, mi Neuma, Ousia hace referencia a la Ousia. esencia Ah, que no es Ousia, que es Ousia. Ousia. que compone todas las cosas. Esencia, bueno, esto está más, ¿no? Ousia, esencia, es como más... Lo de Arjé es lo que me descoloca, tío. Arjé, origen del mundo, ¿ok? Viendo esto, podríamos interpretar el Arjé como una energía perteneciente y relativa a la propia vida de Fontaine, así que tampoco debería ser demasiado sorprendente que Neuvillette posea control sobre esta. En definitiva, a nivel de poder y control, la autoridad de soberano de Neuvillette lo relaciona intrínsecamente con Fontaine y todo lo que pertenece a esta nación. Pero además parece que el propio Neuvillette está más completo que antes. Tras la misión de Arconte, el nuevo dragón Hidro nos puede hablar sin tapujos de asuntos tan importantes y a la vez delicados como el orden celestial, el origen de las visiones y su futuro deber de juzgar a los usurpadores. Claro, porque no tiene un contrato de mierda como el puto Zhongli que no nos dice nada, el cabrón. Me quedó totalmente claro. Y el Zhongli técnicamente sabe mucho más, porque el Neuvillette tiene como 500 años. Pero el puto Zhongli tiene como 6.000 años, ¿sabes? O sea, no me jodas. ¿Nani? Claro, si todas estas revelaciones surgen a raíz de que Neuvillette no mantiene en secreto su nueva identidad, o si se deben a que quizás ha recuperado sus recuerdos perdidos, o al menos una fracción de ellos, al volver a tener esa parte de sí mismo que le faltaba. Pero sea como sea, Neuvillette nos revela bastantes cosas de lo más fascinantes. Por ejemplo, hablando un poco más acerca del destino de Neuvillette, su ficha nos explica por qué tiene uno, o más bien por qué decidió entrar en el juego del destino. Nos deja caer que es capaz de ver aquello que hace al cielo de Teyvat falso, que puede percibir la manera en la que las estrellas se entrelazan artificialmente para escribir el destino del mundo. En concreto, dice: al observar las estrellas del destino, puede ver el entrelazamiento entre distintos cuerpos celestes que conforman un mundo complejo y frágil. Al principio esto no le interesaba mucho, ya que los hilos del títere adornado con el nombre de designios del cielo tarde o temprano serían incinerados por las fervientes llamas del juicio. Esto encaja con lo que le dice a Fósalos durante el acto 5 de la misión de Arconte, que al principio los humanos no le importaban en absoluto. Acudió a Fontaine por la invitación del Arconte Hidro, pero pasó bastante tiempo hasta que reconoció que se sentía cautivado por las alegrías y las desgracias de los mortales, y más tiempo todavía hasta que se vio tan implicado con los humanos y llegó a empatizar tanto con ellos que se consideró incapaz de emitir un veredicto de culpabilidad cuando llegó el momento de juzgarlos. En el presente, además de esta implicación que ha llegado a experimentar, Neuvillette cuida de los humanos de Fontaine porque, siendo seres creados a partir del mar primigenio, son criaturas plenamente pertenecientes a Teyvat. Y aunque esta afirmación deja implícito que no extiende esta consideración hacia todos los humanos del mundo, más adelante afirma que reconoce la voluntad humana. Es más, nos cuenta también que está en desacuerdo con Nibelung, el rey dragón, en cómo enfoca el enfrentamiento ante los usurpadores ¡Nibelunga! y el orden celestial. Neuvillette aboga por la unión de todos los seres, en vez de por una perspectiva divisoria. Pero quizás una de las cosas más interesantes que nos cuenta Neuvillette es cómo funcionan las visiones. Vamos a ir desbrozando poco a poco todo lo que nos revela, porque es bastante información. Gravemente herido tras la Gran Guerra de la Venganza, el usurpador perdió sus funciones y ya no era capaz de reprimir el orden original de este mundo con su autoridad total. Sin embargo, para suprimir y controlar el resentimiento y el odio del mundo, creó las gnosis junto a otra persona que vino después. Así fue como se creó un orden, como la gente pasó a tener solamente 7 remembranzas, y como todos los fragmentos primigenios fueron controlados para devorarse unos a otros.
Ese usurpador que ya no podía reprimir el mundo con su autoridad total tiene mucha pinta de ser Phanes, el soberano primordial que rehizo el mundo entero tras derrotar a los 7 soberanos dragones. La mención a la Gran Guerra de la Venganza encaja con un evento que a Pep nos menciona brevemente en la segunda misión legendaria de Najida. Los dragones contraatacaron, y Nibelung, el rey dragón, incluso trajo un poder de más allá de este mundo para intentar vencer al usurpador. Este intento no tuvo éxito, y el orden celestial perduró. Pero ahora Newbillet nos cuenta que Phanes quedó gravemente herido, y a causa de estas heridas creó las Gnosis junto al tercer descendido. O bueno, tal y como nos revela Skirk, Phanes creó las Gnosis usando los restos del tercer descendido, quien había muerto ya. Esto es una fumada, Las de la Gnosis hostia. son retratadas como un medio de control, lo cual encaja también con lo que sabemos sobre ellas, que son el lazo que une a los 7 arcontes con Celestia. No son meros recipientes de Qué poder, bonita es sino Skirk, también ¿eh? algo así como una correa que mantiene controlados Y no va a aquellos salir, sentados en los saldrá... tronos no sé. divinos. Es más, la En frase Celestia. "todos los fragmentos primigenios fueron controlados para devorarse unos a otros" También te digo, tiene delito que el personaje que más me gusta del Genshin sea el que más se parece a uno del Honkai, ¿no? Supongo que muy en el fondo tengo que decir que Honkai tiene mejores diseños, tío. Me tengo que rendir ante el poder de Honkai, tío. No puedo decir nada más. Para mí supera a Skirk a Jingliu, tal y como yo lo veo, bajo mi gusto personal. Si tuviera que elegir entre Jingliu y Skirk, me quedaba con Skirk. recuerda lo que pasó durante la Guerra de los Arcontes, en la cual los dioses o seres poderosos de todo Teyvat se mataron entre sí hasta que solo quedaron 7. Los justos para ocupar los nuevos tronos divinos, las 7 remembranzas, para custodiar y utilizar las autoridades arrebatadas a los dragones soberanos. Si todo esto ocurrió tal y como encaja, la existencia de las Gnosis se remonta a los comienzos de la Guerra de los Arcontes. No si le sabemos pones una cómo- venda en la cara, que va, que callaros la boca. La ropa es muy diferente. Sí que es cierto que ambas tienen el pelo así como blanco tal y los ojos rojos, pero esta tiene la cara mucho más redonda, los ojos mucho más grandes. La actitud y los gestos y todo es muy diferente. Y como digo, todo lo que es la ropa y todo el rollo cambia mucho. O sea, cambia bastante mucho, ¿sabes? Pero bueno, yo prefiero a Skirk, ¿eh? O sea, y si Skirk fuera del Honkai Star Rail, también preferiría a Skirk, ¿sabes? con exactitud cuándo empezó, pero sabemos que ya se estaba desarrollando hace 2600 años, pues en esa época reinaba el dios de Carabian en Mondstadt, y la tormenta que encerraba a la ciudad tenía como objetivo protegerla de esta guerra precisamente. Ya os dije, yo a día de hoy no voy muy loco a sacar C6 R5, pero os dije que el día que salga Skirk iba a C6 R5, ¿eh? O sea, y me la suda que esté nerfeadísima, ¿eh? Ya te lo digo. Podéis guardar clips si queréis. Según Newbillet, las visiones existen desde esa era. Cuando los deseos de una persona llegan a los cielos, los 7 gobernadores del mundo material, los arcontes, le corresponden con un obsequio. Es decir, cuando el deseo o ambición o voluntad de una persona es aprobada por el orden celestial, uno de los arcontes debe cederle una parte de su autoridad sobre el elemento que gobierna. Los arcontes nunca saben qué deseos se confieren ni a qué personas pertenecen, pero deben cumplir con su deber de todas formas. Es más, a juzgar por lo que nos cuenta Ei sobre las visiones, parece que este proceso está automatizado o algo así, fuera del control de los arcontes. Eso sí, Guapísimo aunque eso del Newbillet no acata Kazuha, los designios de los cielos, pues no tiene ninguna de las obligaciones de los dioses no originales de Teyvat, reconoce la voluntad de los humanos. Por eso está abierto a conceder partes de su autoridad a estos si es necesario. Todo este asunto podría abrir un tremendo debate acerca del funcionamiento exacto de las visiones y anomalías como la falta que hubo de visiones Electro durante un año entero, o que a partir de ahora las visiones Hidro vengan de un dragón soberano en vez de un arconte. Pero sería un debate tan extenso y nos saldríamos tanto del tema que nos ocupa hoy que, una vez más, creo que es mejor reservarlo para otro momento. Newbillet es un personaje como ningún otro, siendo, de momento, el único dragón soberano al que podemos conocer tan bien. La cantidad de lore que nos cuenta acerca de las visiones, el orden celestial e incluso cómo vivieron los dragones la llegada de Phanes y los conflictos con este es tremenda. Pero aún así hay muchas cuestiones que todavía se quedan en el misterio o que requerirían de una investigación muy afinada para sacar a la luz.
Cosas como la verdadera naturaleza de los dragartos, la evolución de Teyvat desde el tiempo de los dragones o el paradero de los otros soberanos, incluyendo Nibelung, pues sabemos que está vivo. Neuvillette también pone en jaque la estructura de Teyvat, o más bien el sistema que estableció el orden celestial, afirmando que juzgará a los usurpadores en el futuro. Sin embargo, él mismo dice que todavía queda mucho para que llegue este día, varios siglos de hecho, así que dudo que veamos este juicio algún día. Igual incluso deja de ser necesario cuando lleguemos al clímax narrativo del juego, pues no olvidemos el enigmático plan de la zarina y el hecho de que los arcontes están perdiendo poco a poco su lugar en el sistema del orden celestial. Y el final de Genshin va a ser como Avengers. Van a aparecer todos. Va a aparecer el Diluc por ahí, el Venti, el Storm Terror, el Apep, el Neuvillette. ¿Sabes? Ahí todos contra Celestia, ¿sabes? Va a ser un poco así, ¿no? Quizá. Eso sí, al menos no pierdo la esperanza de que en el futuro nos den más información sobre los soberanos dragones y la civilización primigenia de Teyvat, la original. En este caso, podemos esperar seguir viendo tanto a Neuvillette como a otros soberanos en el futuro. Y hasta aquí vamos a llegar por hoy. Vale, aquí corrigieron algunas cosas subiendo un vídeo. Ahí está, me equivoqué un poquito. Este vídeo no es un vídeo como tal. El final de Genshin va Vedlo a ser más bien todos como luchando juntos como una familia en Avengers, y en Honkai Star Rail no va a quedar ni uno vivo. Sí, Honkai. Vas a estar solo por el universo. una nota a pie de página, una pequeña corrección acerca de uno de los puntos que traté en mi último vídeo, el de Neuvillette. Hacia la mitad de dicho vídeo especulo sobre el posible Pero imagínate que al final, aparte de que se junta todo Cristo para luchar contra Celestia y tal, no solo eso, imaginaos que empieza a morir Peña en Genshin, o sea, al final, en Celestia, y de repente empieza a caer el Neuvillette, empiezan a caer todos, ¿eh? Puede ser locura, ¿eh? origen Jujutsu Star Rail, se marcan un arco de Shibuya, ¿sabes? del juez supremo, tomando como base la descripción del planeador Alas del oleaje magnánimo. Para llegar a mis conclusiones me apoyé sobre todo en la leyenda que habla del segundo corazón del mar primigenio, el cual interpreté que es Neuvillette, ya que la descripción de este puede encajar con él. También expresé mis dudas sobre la implicación de Egeria, la anterior arconte Hidro, en la creación de dicho corazón, pues esta leyenda habla de ella también, pero en términos un poco confusos. El planeador afirma que este segundo corazón fue creado por una gobernante humana, lo cual podría aplicarse a Egeria, pero poco después se refiere al antiguo arconte como el corazón del mar primigenio directamente. A esto se añade que dicho corazón fue creado por la emisaria de Celestia, la líder sobre cuyos hombros recaía el deber de crear vida. Descripción que encaja con lo que dice Neuvillette sobre Egeria en uno de los apartados de su ficha. El usurpador la creó a ella para reprimir la vida original de este planeta, y aún recordaba perfectamente cómo ella cometió el pecado original. Sabemos que Egeria cometió el pecado de robar el poder del mar primigenio para crear a los humanos de Fontaine, así que todos estos datos no me terminaban de encajar y acabé interpretándolos como los interpreté, pensando que los huecos que me faltaban se llenarían cuando investigase a fondo la figura de Egeria. Sin embargo, varias personas me señalaron en los comentarios que me he equivocado. Bastante, de hecho. Hay detalles de la descripción del planeador que difieren mucho en la traducción española con respecto a otras versiones del Genshin, así que siguiendo el consejo que me habéis dado, consulté la traducción inglesa. Y efectivamente hay un pequeño detalle que cambia mucho el sentido de esta leyenda particular. En inglés, el segundo corazón... O sea, tú imagínate que si hasta Nani se equivoca, tío. Tú imagínate que esta señora se equivoca. ¿Vale? Que nos da 10.000 patadas a cualquiera de nosotros en lore. Pero como hacen el juego, como lo hacen, y sobre todas las capas de dificultad añaden la capa de que la traducción puede estar mal, o puede cambiar mucho el significado de las cosas, pues eso. El corazón del mar primigenio no fue creado por una gobernante humana, sino por una gobernante de los humanos. Sí, el problema de que se tomen libertades creativas es cuando se cargan directamente el lore, ¿sabes? Es que está guay las libertades creativas para texto de relleno de mierda, donde quieres ser gracioso o quieres, yo qué sé, quieres que la Paimon diga una estupidez. Pues ahí ser todo lo creativo que quieras. O en un evento de Cino, un evento del ataque Ito, momentos así y tal, perfecto, ¿sabes? Pero cuando hacen memes, God, claro, el problema es que
hay cosas donde tendrían que ser rigurosos a más no poder. Pues si no, pasa esto. Humanos. De esta manera aparecen dos entidades femeninas claramente separadas. La enviada de Celestia que creó el segundo corazón del mar primigenio y este segundo corazón. Puede parecer una tontería, pero de esta manera ya me encaja todo mucho mejor y pude entender qué está pasando aquí realmente. Neuvillette no tiene absolutamente nada que ver con este planeador. La única alusión que se hace al dragón hidro es en la primera leyenda que nos cuenta, para establecer que este fue el primer corazón del mar primigenio. Pero como ya sabemos, Neuvillette no es el dragón hidro original, sino su sucesor. Además, el planeador nos cuenta que el primer corazón del mar primigenio fue destruido, haciendo referencia a la derrota de los soberanos dragones a manos del soberano primordial, Phanes. No me voy a detener en los detalles de esta historia porque ya hablaré de Egeria en profundidad en un futuro vídeo sobre Remuria, pero voy a hacer un resumen para aclarar mejor todo este lío. Nani Tras me la desaparición desinforma. del primer corazón del mar primigenio, esa enviada de Celestia creó un corazón nuevo, Egeria. Tal y como dice la descripción, Egeria poseía la nobleza de un dragón, pero no era uno de estos, y tampoco tenía deberes divinos. Mucho más tarde, cuando los humanos desearon tener un dios que los juzgase, a Egeria se le concedió la autoridad robada del dragón hidro original, convirtiéndose así en la arconte hidro. Este cargo, además, puso sobre sus hombros los deberes divinos de los que carecía hasta el momento. Tal vez por esto, la decisión de Egeria de usar el poder del mar primigenio para convertir a las oceánidas en humanos fue vista como un gran pecado, porque bajo estas circunstancias se salía de los designios del orden celestial. Pero esto ya es pura especulación. En fin, no voy a alargar más esto. Dedicar un vídeo a corregir una interpretación incorrecta quizá es un poco exagerado, pero no quería esperar a que volviese a salir este tema en un vídeo futuro. Obviamente, de vez en cuando se me escapan detalles y me equivoco en cosas, pero habiéndome dado cuenta de mi error tan pronto, prefiero aclararlo antes que dejar que la información incorrecta que he dado se Nani, seguidora del Eon Enigma. No, está bien que lo corrija, supongo. Además, ya sabéis cómo son los Loretards, ¿no? O sea, los Loretards literalmente... O sea, no existían antes los Loretards. Siempre han existido Lorenjoyers, pero desde hace un tiempo hacia aquí hay Loretards. Y como te equivoques en algo, te destruyen, ¿eh? Son una secta, sí, sí, sí. Así que, bueno, nada. Muy guay el vídeo, la verdad, muy guay.